hubiera un miércoles aquí en Zaragoza, que por favor que venís a Ortega. Yo me digo Lucía, yo estudié en Nogarafa 20 años, yo estudié Aragones junto con Gerardo, nuestro profesor ahora ya influencer, Carlos García, más conocido como Carlos Barrena. Y bueno, pues justo coincidió que iba que yo voy a ir a Zaragoza y pues le dije que podía venir y era a Zaragoza porque me quedaba visitando Ortega. A ver, aquí la estrella, la que yo verdaderamente interesante, Edna es ingeniera agrónoma y ella trabaja como coordinadora agrícola en una organización de mujeres que se dice Cachu Alom, que significa tierra madre, madre tierra, en luenga quechua, no, ya me llamo Mayachi, en luenga Mayachi. Y bueno, esta asociación y una asociación de mujeres que lo que fan es que las mujeres trabajan en la tierra, ellos trabajan con los principios agroecology y son recuperando variedades locales de semillas. Pero ella nos podrá contar más. Yo creo que lo mejor que ella nos... Bueno, ella, aparte de eso, ella es de Guatemala, de un departamento que se dice Vais a Verapaz, y dentro de Vais a Verapaz ella es de un municipio, de una comunidad que pertenece a un municipio de Rabinal. Así ella, en las comunidades con las que ella trabaja, charla diferentes variantes de esta luenga, del Mayachi, y bueno, pues de cabo tal cual tienen también problemas para entender semillas cosas y tienen ahora un problema porque con lo trabajo que son haciendo desde la asociación, que siempre ellas de normal van a servir a luenga suya y van a charladas en la luenga suya, pero tienen un problema de porque ahora son principiando a hacer documentos y no tienen un estándar de la luenga, ¿no? Como nos ha pasado en Aragones. Y tienen problemas también pues, a la hora de trigar qué parolas van a servir o qué variedad van a servir, pues ellos han decidido de trigar a variedad que van a servir en el suyo municipio porque creyen que los otros municipios entienden mejor esa variedad que las otras variedades. Y se ha estado un poco una mica como la han decidido de hacer. Pero bueno, todo lo que quieras saber sobre la estudia luenga, etcétera, pues ella te os puede contar. No sé si quieres principiar a contar una mica, no sé si quieres empezar a contarte un poco las características de la lengua y este libro tan importante para Guatemala que está escrito en lengua maya chi, que salió de tu, ¿no? De la asociación. Sí, de la asociación, de lo que tú quieras. La Nubí y Edna Chicumul, Inquimpe, Tinambic, Guatemala, Rabinal, Quinticotiquín, Uara. Bueno, buenas tardes a todos, me llamo Edna Chicumul, soy de Guatemala, Baja Verapaz, Rabinal. Estoy feliz de poder estar aquí, de compartir en otra ciudad, en otro país. Y bueno, como lo decía Lucía, pues soy ingeniero agrónomo y actualmente trabajo en una asociación que se llama Cachu Alom, que está escrito en nuestro idioma maya, que significa Madre Tierra. La asociación trabaja con el 95% de mujeres, todos somos mayas achí. Bueno, con respecto al idioma, pues el idioma surge a través de una pelea de pueblos, por eso tenemos como dificultades de entendernos bien y no tenemos así como un achí generalizado. La pelea de los pueblos quiché, el pueblo achí y el pueblo quechí, que fueron batallando por peleas de tierra, quién se quedaba en esta tierra y así de conquistas. Entonces estos tres pueblos pues hablan un idioma maya diferente. Nosotros estamos tratando, en la asociación trabajamos con el rescate de semillas criollas y nativas, trabajamos con huertos escolares, trabajamos también con plantas medicinales, trabajamos con grupos de comadronas
Y entonces, para tener como un respaldo de todos los conocimientos de estas comadronas, estamos tratando de elaborar un libro, pero en nuestro idioma maya. Pero como trabajamos en 3 municipios de Baja Verapaz, estos 3 municipios hablan el achí, pero lo hablan de manera diferente y a veces tienen significados diferentes algunas palabras, entonces nos está costando mucho como poner un solo achí. Entonces hemos decidido pues usar el idioma achí, que es el de Ravinal, que de los 3 municipios es el que está en el centro. Entonces el municipio de Samialchica y el de Cubulco pues se están adaptando o ya saben el significado de las palabras que tenemos en nuestro idioma maya achí de Ravinal. Entonces creímos que esta es una manera más fácil de que se pueda entender y que en el libro pues especifique que sea Ravinal achí. Gracias. No sé si tienen una pregunta o quieran saber algo más. No tenéis una estandarización de la lengua, ¿no? ¿Dónde se aprende a escribir en las escuelas? Bueno, en las escuelas hay un curso que se llama Comunicación y Lenguaje, L2, que tendría que ser L1 porque nuestro idioma maya es achí, pero lo tienen como secundario en las escuelas porque los maestros que muchas veces llegan en las comunidades pues no son de la comunidad, entonces ellos no saben este idioma, pues lo tienen así en el pensum de las escuelas, pero lo que se da en la escuela pues es lo básico, los saludos, lo básico, no es que se hable también en achí en las escuelas, pero en Ravinal pues ahora sí hay una lengua de academias de lenguas mayas, entonces en donde esta institución pues está tratando de hacer documentos, tratando de enseñar este idioma maya. Los que quieran se pueden inscribir, solo que se tienen que pagar para recibir el curso. Pero también existe este problema que en los demás municipios pues se habla diferente. Entonces estamos tratando de hacer documentos que sean Ravinal achí para que se entiendan y todos los demás achís puedan entender que este achí es de Ravinal achí. ¿Y qué porcentaje de gente en tu municipio habla el achí? Bueno, en las comunidades podríamos decir que el 80% de las personas hablan el achí, pero no lo sabemos escribir. Entonces, sí lo hablamos, pero no lo sabemos escribir. Y otra cosa es que como en las escuelas no se enseña esto, pues poco a poco los niños que ya van a la escuela ya están dejando de hablar el achí también. Entonces, van a la escuela, les hablan en castellano, van a la casa, les enseñan a sus papás a hablar el castellano y así como que entonces ya es una mezcla de achí y castellano. Se va perdiendo también el idioma maya. ¿Y el alfabeto, las letras con las que se escribía el achí es igual que el del castellano, que el del español, o tiene una caligrafía diferente? Tiene una caligrafía diferente. Sí, a veces se escribe, por ejemplo, cachualón, se escribe así, con Q, A, C, H, U, cachú. Vale. No se escribe como tal vez alguien lo podría escribir con K o con Q. Pero sí que utilizan nuestras letras latinas, sí, digamos, sí, ¿no? utilizamos las mismas letras del castellano, pero vale, de diferente forma. ¿Preguntas, alguien? ¿Hay persona que quiere echar algo, que compartir? ¿Puedes explicar algo más del origen del idioma? Me parece entender que decías que era algo que se generó en un contexto de batalla. Ajá, bueno, que es que cada pueblo tenía su príncipe maya, entonces durante la lucha pues fueron así como en un debate de que no, mi achí es el que sufrió antes, no, esto sí. Entonces también por eso el achí, en Guatemala existen 25 idiomas mayas, entonces el achí, el quechí y el quiché son parecidos. Hay solo algunas palabras, unas letras que cambian. Por ejemplo, en quechí se dice maltiosh, es gracias, en achí. En quechí
que es, digamos, si yo voy a un municipio de Alta Verapaz que hablan quechí, pues yo algunas palabras que las entiendo porque solo cambian una letra. ¿Cómo es la estructura de propiedad de la tierra donde vivís? Porque, claro, es una tierra de latifundios, ¿no? De grandes terratenientes que tienen todo y muy poco minifundo y muy poco terreno para lo que es la gente del pueblo, ¿no? Y luego supongo que también está el problema de los latifundios imponiendo los cultivos extensivos de soja, de maíz. Bueno, en mi área en Rabinal pues no hay tanto monocultivo. ¿Sí? Pues cada familia tiene su pequeña parcelita y ahí siembran el sistema milpa, su huerta. Entonces, como también hay, digamos, no es que tengan demasiada tierra, entonces a veces siembran su huerto en época de verano, cuando ya es invierno, pues sacan su huerto y siembran su sistema milpa, o a veces hay algunos que migran a los Estados Unidos, pues tienen más posibilidades de tener un área más grande. Estos no están en Rabinal, pues lo que hacen es arrendar este terreno para los que viven allí puedan producir estas tierras, pero sí monocultivos no se ve mucho allá. Y de subsistencia, ¿no? De subsistencia, no productos para la venta, sino bueno, esto sí para la propia gente. Sí, es para la propia gente. A veces las comunidades son las que surten el mercado de Rabinal. Entonces, como hay varias comunidades, siembran de poquito y los días de mercado van al pueblo de Rabinal y ahí es donde venden los alimentos. Y una cosa que yo cuento que es muy interesante también, y es que, bueno, yo en Guatemala había mucha gente que migra. Y bueno, a la vez ellas lo que son conscientes de que que migra, que tienen tierras, son logando a suyas tierras para que ellas las puedan hacer servir y las mujeres puedan trabajar a tierra. Y gracias a este proyecto que tienen ellas, en lo que las mujeres son trabajando a tierra, han conseguido reducir un 40% a migración en los municipios que trabajan. Sí. Ajá, como les comentaba, pues a través de la asociación Cachualón, pues nosotros le compramos semilla a 120 productoras. Entonces esto es como un ingreso para ellas, hemos reducido la migración. Los que están en el extranjero pues tienen posibilidades de tener un terreno más grande y lo arriendan para que las familias que están en Rabinal pues puedan sembrar y todo el producto puedan venderlo en el mercado, y las semillas pues nosotras se las compramos como asociación. También estamos tratando de involucrar a jóvenes dentro de ciertos programas dentro de la asociación, pero también con un enfoque, digamos, ellos están en un grupo de artesanía, comunicación, panadería, bisutería, pero también les estamos induciendo todo lo de agroecología, porque si nadie se interesa por la agroecología en un día, pues nadie nos va a producir alimentos. Entonces estos grupos de jóvenes pues los estamos haciendo así como estrategias para que ellos se interesen en la agroecología. Y bueno, y más que nada, porque esto sigue grabando, y es importante decir que ellas, bueno, trabajan con organizaciones internacionales, trabajan con nuestras, creo que trabajan con organizaciones internacionales. Sí, trabajamos, bueno, como el gobierno guatemalteco pues no nos apoya nada, entonces nosotros trabajamos con organizaciones extranjeras. Nosotros estamos trabajando con Justicia Alimentaria. A través de Justicia Alimentaria pues ellos nos buscan financiamiento, también nos apoyan mucho en realizar talleres sobre empoderamiento de las mujeres. Bueno, como en Rabinal también el machismo se nota mucho, entonces las mujeres no tienen muchas oportunidades de trabajo, no tienen muchas oportunidades de pertenecer, de formar de ser parte de un grupo. Pues a través de estas formaciones
con los talleres. Ya tenemos formación de madresías que estas se forman ahí en Cachualón y luego replican en las comunidades. También tenemos 2 grupos de mujeres que en conjunto pues están proveyendo a las escuelas alimentos para que los niños, para que se puedan hacer la refacción ahí dentro de la escuela. Pero ahora, después de la pandemia, pues ya no se cocinan en las escuelas, sino que lo que se hace es entregarle las bolsas a los padres de familia y ellos se los llevan a las casas. Y también esto, digamos, ha tenido un problema porque al momento de que se llevan las verduras en la casa, pues ya no solo es para el niño, sino es para todo el miembro de la familia. Y el objetivo era de llevar estas verduras a la casa, que los papás lo preparen y ya los niños lleven su refacción, su refrigerio a la escuela. Pero muchas veces no es así. A veces los niños ya no llevan refacción porque los alimentos lo comen en familia, en casa. Y concretamente este proyecto es financiado por la Diputación de Vizcaya y bueno, encontramos una colaboración de Justicia Alimentaria, que en Justicia Alimentaria, si quieres colaborar, también tenemos unos libros que hemos publicado con Refirme de la Diputación Provincial de Zaragoza, en lo que se incluyen narrativas de temática rural, tanto de América Latina como de aquí, ¿no? de Aragón más que más. ¿Ya habéis visto? Pues no sé. No sé qué preguntas. Que te hicieron un semillero, cuento, ¿no? Un semillero para guardar semillas y para... Sí. Sí, tenemos un banco de, digamos, como estamos rescatando las semillas criollas y nativas de nuestro municipio, pues tenemos un banco central de semillas en nuestra asociación. Hemos rescatado 50 variedades de semillas. También como esto lo estamos replicando en las comunidades, tenemos 4 bancos de semillas, 2 en el municipio de Cubulco y 2 en el municipio de Rabinal, que serían en unas comunidades también, porque les estamos enseñando a las personas en las comunidades a cómo guardar estas semillas por alguna emergencia natural que pueda suceder. Pues tenemos ahí un respaldo de nuestras semillas criollas y nativas. Y esto de una emergencia natural, como preguntas, yo te voy a contar una historia de por qué incide tanto en lo de una emergencia natural, que de efecto en este libro se explica. Bueno, en Haití hay un terremoto, tierra trémol, muy conocido, ¿no? Que todos habréis sentido hablar de tierra trémol de Haití. Pues bueno, murió mucha gente y es una catástrofe muy grande, pero una de las mayores catástrofes que conllevó esta tierra trémol es que, claro, tierra trémol afectó a la ciudad, a la capital, a Puerto Príncipe. Pero ¿qué pasó? Que a chens que vivían en la ciudad y que sobrevivieron a tierra trémol migraron a las zonas rurales. En las zonas rurales eran a malas ya de principiar con la siembra y no tenían para dar de minchar a tanta gente que va plegado de botigorillo. ¿Y qué hicieron? Pues enchucharon a simiens que alzaban para poder tener esa siembra. Y claro, llegó un momento de la siembra y no tenían simiens, se van a suyas simiens de variedades locales. Y luego a la vez siempre había gente que veía oportunidad en... ¿Qué tal? Que veía oportunidad, ¿no? en los mals de atracción. Y Monsanto vio pues, una oportunidad de poder hacer negocio porque Ixachena administraba simiens. Y Monsanto plegó a Puerto Príncipe demandando un ministro o exministro de part de la vella, no lo sé, de Agricultura. Y lo que no esperaba Monsanto era que cuando desembarcaron a simiens, los agricultores haitianos les iban esperando y cremaron a simiens que Monsanto le valevaba. Y claro, eso Monsanto no se lo esperaba para cosa, ¿no? Porque decía, esta gente prefiere morirse de hambre que cuyimi a simiens, que a simiens eran pan pa güey, hambre pa Haití, para mañana. Y bueno, se charra quiero la honesta cuanta más viera se bebe. Tú puedes matar a mucha gente en una guerra,
però si les sacas a simients i les sacas o que les da de minxar, matas a unitats en les generacions venideres los fans dependients d'altres superpotències, ¿no? I aquí entra Monsanto. Però, bueno, no me'n acuerdo ahora, entiendo que era en Afganistán, amagoron a simients en un sótano y los mandados que llegan buscando otra cosa, trobaron ese puesto de simients, tiraron todos los botes y se mezclaron todas las simients. Las simients eran que no se pueden quantificar, perdieron las suyas simients asinas. En la guerra de Siria, que yo también una historia que a ella me fa muy orgullo, que iba un investigador que era especializado en investigar a simients salvachinas das variedades que minchamos, ¿no? que cautivamos. Y este hombre eslampó la guerra con botes de simients de variedades locales de Siria y con un rebaño de ovellas, porque también las guerras disparisen y soy es más difícil de llevar. documentado. Y es más difícil de elevar, por eso se han visto de guerras y de héroes de guerras y meten muchas medallas a soldados, pero, ostras, que este hombre lleve salvaguardando el que Hachén de Siria pueda tornar a principiar a sembrar y a tener un bestiar o día de mañana cuando remate a guerra, ¿no? Sí, sí. Y eso ya impresionante, y este hombre salió en 4 artículos. No sé, son... Que llega simiente y que se va allí, no en otro puesto. Sí. Hi ha un banco de simients en Svalbard, en l'Ártico, que, bueno, ya he preparado para alzarse ya simients de todo el mundo, ¿no? El problema que aquí dentro es que guarda la clave para ese banco de simients, ¿no? Claro, así también, ¿quién tiene la clave? El día de mañana si hay una guerra mundial, ¿de quién depende eso? En la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas cosas terribles, porque una cosa muy curiosa que pasó es que, bueno, o mayor investigador de simients que ha habido en la historia y era un hombre ruso, Vavilov se llamaba. Y este hombre viajó por todo el mundo conociendo que se cautivaba en cada puesto buscando simients que se pudiesen adaptar a las diferentes catástrofes que había. Y bueno, él fue alzando por todos los puestos simients, tornaba pues siempre estuvo en 5 continentes, o sea, no fuera de la Antártida, que no se puede cautivar cosas en todos los continentes. En los años 30 o siglo XX, que no era fácil ir tener a Guatemala y tornarte a Rusia con, no sé, qué sé cuántos botes de simients, ¿no? Y él, bueno, hacía pues, un banco de simients muy grande y cuando principió la guerra pasaron 2 cosas. Una man, bellas simients las desplazaron a San Petersburgo y Vyariochen, que murió de hambre estando rodeados de simients que podían haber cocinado y haberlas minchado, pero sabían que si ellos las minchaban condenaban a las generaciones venideras a hambre y murieron rodeados de simients de hambre. Morir de hambre estando rodeado de lentellas y de garbanzos y es muy fuerte, ¿no? Pero se sacrificaron por el futuro de la humanidad. Y después lleva atrás que se quedaron en otros puestos de Rusia y lleva un general alemán, bueno, no sé si era el general que puesto tenía, que él iba de zaga 2 pasos de los trancos de Vavilov y trobó los puestos en donde amagaba suyas simients. Y este señor nazi se le vota, bueno, cuando cayó el régimen nazi, se le votó a simients de Argentina. Este un paradero desconocido indica que un día le dio por publicar un artículo científico porque había descubierto un parásito que remataba con los cultivos de coca. Y a la vez, unos narcotraficantes bolivianos, cuando que lo trobaron y lo mataron en casa suya, en Argentina, en la suya finca, y nunca nos ha trovado en donde tenía amagadas a simients. Y esas simients que él furtó a los rusos no se han trovado bien. O sea, que es muy curioso, ¿no? Como las guerras de catástrofes naturales, que nos parece que las guerras mueren en un momento, pero también condenan el futuro que puede tener un país, ¿no? El que ese país siga vendiendo ya, que a su soberanía alimentaria no la pueda recuperar nunca. Bueno, esto por
por plena luna que caíste de... Sí. Oye, ¿la simiente cuántos años se guarda? Yo no entiendo eso. Depende del cautivo y cómo se guarde, ¿no? Vosotras, por ejemplo, las semillas tenéis un sistema que respecto la humedad. Ajá, bueno, dentro de nuestro banco de semilla, pues nosotros no tenemos así como congelar las semillas, ni tenemos aparatos así tan tecnificados. Pues tratamos la manera de hacer silos, que son recipientes con barro, hechos de barro, pues ahí no tiene humedad, está bajo sombra, no le pega la luz, y estamos haciendo pruebas de germinación constante. A cada mes le hacemos pruebas de germinación para ver la viabilidad de las semillas. Así es como guardamos. No, sí, meses lo entiendo, pero años, ¿cuántos años? Pueden estar... 30 años. No, y más, pueden estar consumidos eternamente. Un bote de cristal. Si se hacen en un puesto que sigan bien conservadas. Y dependiendo del cultivo, la miel, por ejemplo, se ha trobado miel en las pirámides egipcias que es comestible a día de hoy. Y con las semillas también. Qué fuerte. Sí, no sé si bella persona se la ha hinchado, ¿no? Pero los laboratorios indican que esa miel es comestible como Los yogur caducados esto. Por eso pone consumir Yogur para- preferente bien. Has hablado, si es un movimiento fundamentalmente de mujeres, ¿no? Las que estáis llevando Sí. la iniciativa. Bueno, dentro del personal de Cachualón somos 18 personas que trabajamos así en la oficina. Pero sí, la mayoría trabajamos con 500 socias, que el 95% son de mujeres. Y como lo que fa Lucía, también también hacéis en vuestra allí charlar con la gente mayor que ha cultivado esas semillas para saber las fechas, Sí, cómo hacerlo. sí, bueno, también trabajamos con estas comadronas en las comunidades, pues tratamos de documentar todo lo que ellas nos cuentan, porque conforme pasen los tiempos, pues se van perdiendo conocimientos, porque nadie más ¿Sabe? sigue... Plantar eso. Ajá. Entonces sí trabajamos con personas mayores y tratamos de documentar esto para tener un respaldo en el momento de que ellas se nos las danzas, hay tejido, hay cerámica. De hecho, hoy se está celebrando una bebida tradicional allá, que es hoy miércoles de chilate, que es nuestra bebida tradicional, es un atol con chocolate, en donde esto pues es como un agradecimiento por el maíz cosechado durante el año. En los 4 barrios de Rabinal, pues en las 4 capillas se venden este atol en un recipiente típico de allá que se llama jícara, y entonces ahora lo están celebrando. También hay danzas, marimba. Hoy en Rabinal está súper alegre. Si algún día Y aquí también, aquí Ah, también. sí, Es que somos aquí con un miércoles de chilate a tope. A tope. Hoy es miércoles de odio. Miércoles de Miernes. Oye, miernes. ¿Y está asociado a alguna Miernes. religión o tenéis como dioses más antiguos y tal? ¿O es más pagano, digamos? ¿Está paralelo a la religión, a las bueno, creencias espirituales y todo eso? Sí, es como la religión católica, porque en los 4 barrios están los 4 Capillas. santos de Rabinal. Vale. Pero nuestro patrón de Rabinal es San Pablo Apóstol, Muy bien. que lo celebramos el 25 de enero, cuando es la feria del municipio. Y somos todos convidados, o sea, Sí. estamos todos invitados, Sí, ¿no? sí, sí. A la Sí, sí. fiesta de San Pablo Apóstol. Qué bueno. Se siguen usando los trajes tradicionales, ¿no? En las Sí, mujeres, sí, sobre todo. se usa. De hecho, yo traje uno, pero ya lo había usado. Bueno, pero aquí no, aquí era uno. No, porque no lo podía lavar aquí. Bueno, ¿Puedes contar el origen de los trajes? Que es Bueno, curioso. el origen de los trajes típicos pues siempre ha sido así como muy tradicional, más en las mujeres indígenas mayas de allá. El huipil es un color negro pues que representa oscuridad, el rojo del corte es por la sangre, siempre guiándonos en lo de la tierra, ¿verdad? También el huipil negro representa la oscuridad, el atardecer, el
Pero yo lo que oí es que en cada zona, digamos, tenía su traje porque lo impusieron los españoles en la colonización para que no pudiera ir gente de un sitio a otro, ¿no? Bueno, eso sí también los españoles Buen mito. no, es verdad para, digamos, identificar, además de nuestros rasgos, no son iguales, pero sí es para separar cada cultura. Esta es indígena, esta es garífuna, esta es maya, así para tenerlos bien identificados. Que no podían salir de la comunidad. Ajá. Y hombres, los únicos que llevan el traje eran los nahualá. Sí, sí, digamos, Conservan. en los hombres ya no es muy común verlos con el traje típico, porque, no sé, tal vez por el color, porque es blanco completo, entonces se ensucian. Los hombres ya no usan más pantalones de mezclilla y playeras normales. En los hombres sí es muy notorio que ya no usan el traje típico ahí en Ragnal. En Baja Verapaz. ¿En la zona esta vuestra os afectó mucho lo que es el tema de la guerra? Sí, afectó mucho. De hecho, el fundador de nuestra asociación pues es un sobreviviente del conflicto armado interno que hubo en Guatemala. Pues en esta comunidad los masacraron por instalar una hidroeléctrica. Entonces ahí también quemaron todos los cultivos, masacraron a todas las personas, una guerra total. El fundador, que es don Cristóbal Osorio, que actualmente es el director de la asociación, pues migró a Rainal en busca de una mejor vida, pero llegando a Rainal tampoco nadie lo conocía, nadie le daba un trabajo. Entonces él arrendó un pequeño terreno y empezó a realizar prácticas agroecológicas. Así fue como una institución en ese momento pues dio su trabajo y le dio oportunidad de un empleo, pero él tampoco quería estar así, porque él, con el miedo que tuvo en la guerra, pues él sentía que todos eran malos, ¿no? Entonces, y también quería ayudar a su gente, a su pueblo, pues entonces conoció a una extranjera, ella es de Estados Unidos, Sara. Con ayuda de ella pues empezaron a organizarse como grupos y fundaron la asociación Cachualón. ¿Y el gobierno de Guatemala cómo es? ¿Qué tipo de gobierno tiene? ¿O tiene presidente? ¿Tiene rey como aquí? ¿O cómo funciona el país? Allá tenemos presidente que el año pasado pues se hizo la nueva elección y se suponía que este presidente pues iba a hacer mejoras, iba a hacer cambios, pero aún seguimos así, tenemos... De ahí la frase de Guatemala, Guatemala. Todos los años, cada 4 años se espera un cambio, pero no hay cambio, la violencia sigue, el desempleo sigue, la desnutrición sigue, entonces no se nota ningún cambio con los gobiernos. De hecho, nuestra asociación no tiene ayuda del gobierno, las ayudas siempre son del extranjero. ¿No hay reconocimiento de los pueblos indígenas o protección por parte del gobierno tampoco de ningún tipo? No, nosotros más bien como organizaciones, como pueblos mayas, pues creamos una red y seguimos luchando para que la ley del Monsanto desaparezca, pero no nos hacen caso. Estamos promoviendo una nueva ley que es conservar nuestras semillas criollas y nativas, pero tampoco se aprueba esa ley. Entonces seguimos luchando como red de pueblos indígenas. Y os ayudáis de organizaciones extranjeras, ¿no? Habías dicho, ¿contáis con la ayuda de alguna asociación extranjera u otros pueblos de fuera? Sí, tenemos el ejemplo de quienes nos ayudan, pues Justicia Alimentaria a través de Vizcaya. También tenemos Cranswell, no sé si, creo que es de... Esto es una red también de países, está en Honduras, está en El Salvador. Son redes siempre del extranjero. ¿Se llegó a juzgar a Ríos Montt al final o no? Sí, pero como ya falleció, ya... Vale, pero... Sí. Pero se le llegó a juzgar.
ser Sí, culpable de crímenes. Nunca lo declararon culpable. Nunca lo declararon No. culpable. Siempre estuvieron así con juicios hasta que falleció, pero nunca lo declararon culpable. El presidente no es indígena, el presidente No es indígena. Es indígena el 80% de la población, quizás, pero el poder lo tiene el 20% de Siempre lo ladinos y tienen, de blancos. Siempre siguen así.